Vamos a continuar entonces con la siguiente función personalizada y me voy a llevar el nombre. Dijimos que va a ser la función siguiente ID. Ok, ¿qué vamos a necesitar en esta función? ¿Qué va a ser? ¿Cuáles van a ser los parámetros o los argumentos que debería de llevar esta función? Vamos a ver, comentábamos al principio, cuando estábamos viendo la hoja, bueno, de primera instancia la voy a declarar únicamente así. Vamos a ir a revisar la hoja, que dijimos que nuestra hoja iba a ser la hoja contadores. En esta hoja es la que vamos a utilizar o a la que vamos a acceder desde la función para leer el contenido de la columna B, o en este caso del campo contador, dependiendo de la hoja en la cual vamos a utilizar ese contador. Por ejemplo, si yo quiero saber el siguiente número disponible para la hoja materiales, cuando yo quiera registrar un material nuevo, entonces en la hoja contadores o a través de la función, yo voy a hacer referencia a, le voy a indicar que el nombre de la hoja que quiero utilizar o que voy a utilizar es la hoja materiales. Entonces, en teoría, lo único que debería de ponerle o de pasarle por parámetro sería únicamente el nombre de la hoja. Entonces, vayamos a trabajar con nuestra función y aquí en siguiente ID vamos a poner nombre hoja del tipo string y el resultado o el valor que me va a regresar la función va a ser del tipo long. Porque como es un número que va a estar representado acá en una fila, pues en teoría regularmente cuando declaramos un valor para la posición de una fila, lo hacemos del tipo long, pues vamos a hacer lo mismo con este por aquello de que pudieran ser muchos registros los que tenga, para, no, para evitar futuros errores. Entonces vamos a declarar esta parte. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer o qué necesitamos hacer? Recordemos que en este caso la hoja a la que vamos a acceder va a ser a nuestra hoja que se llama contadores. ¿Ok? Esta hoja donde tenemos los contadores. Aquí únicamente tenemos 3, pero aquí podemos tener 4 o 5 los que necesitemos. ¿Ok? Entonces, esta es una manera dinámica de hacerlo, porque del otro modo, si estuviéramos haciendo esta parte en cada uno de los formularios que hiciéramos, pues tendríamos que hacer, como habíamos dicho, escribir el código en cada uno de los formularios y a su vez estar programando lo mismo que vamos a hacer en una función, lo tendríamos que hacer para cada uno de ellos. Entonces, vamos a iniciar, como habíamos dicho siempre, lo primero, vamos a asegurarnos que nuestra hoja exista. Y voy a copiar esta parte de acá, lo voy a pegar aquí. Si existe hoja, pero aquí no va a ser el nombre de esta hoja. Primero, me voy a asegurar que exista la hoja. ¿Qué hoja? La hoja contadores. ¿Ok? Tengo que asegurarme primero que la hoja contadores existe donde van a estar los contadores, ¿ok? Donde van a estar los siguientes números. En caso de que exista hoja contadores me regrese un valor falso, le voy a poner aquí que siguiente ID, ¿ok? Siguiente ID va a ser igual a -1. Eso me va a dar, me va a indicar, o yo tengo que saberlo, yo como programador, tengo que saber que cuando esta función me regrese un valor de -1, quiere decir que la hoja contadores no existe. ¿Por qué? Porque alguien la borró, porque alguien le modificó el nombre o simplemente porque no está. ¿Ok? Ahora, otra hoja que debemos de verificar que exista o asegurarnos que exista, pues es la hoja sobre la cual queremos trabajar ese contador o sobre la cual queremos saber qué contador es el que corresponde o el que sigue o el siguiente disponible. Entonces aquí sí voy a verificar la hoja pasada por parámetro. ¿Ok? Me tengo que asegurar que exista. ¿Por qué? Pues porque en teoría se supone que si voy a venir a buscar el contador de la hoja materiales, es porque voy a escribir en mi hoja materiales. Y recordemos algo importante, este nombre de la hoja, este que está aquí, materiales, es el mismo que debe de existir acá. Debe de ser exactamente igual, porque cuando yo valide que esta hoja exista, si la hoja existe como tal, aquí, en el nombre de la pestaña de la hoja,
pues entonces vamos a dar por hecho que también existe acá, aunque vamos a hacer una búsqueda de ese mismo nombre aquí en esta columna, ¿verdad? Pero vamos a utilizar pues el mismo nombre que le pasemos por parámetro. Entonces, si aquí pasamos por parámetro el nombre de la hoja materiales, nos vamos a asegurar aquí que exista. En caso de que no exista la hoja materiales o la hoja sobre la cual queremos trabajar ese contador, le vamos a decir que su valor va a ser -2. ¿Por qué -2? Recordemos, tiene que ser un valor diferente para que nosotros sepamos en caso de algún error, o sea, en caso de que no exista la hoja, yo no me voy a preocupar o no voy a enviar un mensaje, ¿ok? No voy a enviar un mensaje de que no existe la hoja o de que no existe la hoja contadores. Voy a regresarle un valor y yo voy a tener que evaluar la función. Cuando llame a la función, voy a tener que evaluar su resultado. Si es igual a -1, quiere decir que la hoja contadores no existe. Si es igual a -2, quiere decir que la hoja sobre la que quiero buscar el contador no existe. Y si logro pasar estas dos validaciones, pues entonces quiere decir que ya estoy dentro, que todo lo demás está correcto. Ahora, ¿qué tengo que hacer ahora? Pues enseguida voy a buscar que el nombre de la hoja, este mismo nombre de la hoja, que la hoja sí existe como tal, pero ahora tengo que asegurarme que esta hoja, el hecho de que exista aquí la hoja no quiere decir que tenga un contador, porque puede que exista la hoja materiales, pero yo no tengo un contador dado de alta, como es el caso de la hoja unidades de medida. Tengo una tabla que se llama U medidas, que se refiere a las unidades de medida, pero no tengo un contador asignado para ello. Entonces me tengo que asegurar también de que el nombre de la hoja, que ya me aseguré de que exista como tal, pues tengo que venir a buscar que también exista acá. Y si existe aquí, pues simplemente me voy a traer el valor que tengo por acá, ¿ok? Entonces, ¿cómo lo puedo hacer? Recordemos que como estamos trabajando con el objeto worksheet function, pues vamos a hacer uso de él también y vamos a ver si existe y vamos a poner acá. Vamos a declarar una variable que se llame existe contador del tipo booleano, ¿ok? ¿Y qué vamos a hacer aquí? Bueno, vamos a validar, como dijimos ahorita, que si el nombre de nuestra hoja que queremos utilizar el contador, en este caso vamos a poner el ejemplo de materiales, existe aquí, en la columna A o aquí donde dice en la columna que tiene el encabezado hoja. ¿Ok? Vamos a validar que exista. ¿Cómo podemos verificarlo? Podemos utilizar la función buscar B, porque podemos hacer referencia a esta hoja, a esta misma columna, y si nos regresa un valor que sea diferente a un error, pues exactamente se refiere a que sí existe. Pero también podemos utilizar, para que no nos genere un error en caso de que no exista y no tener que hacer más largo el código, podemos utilizar también la función contar.si. Podemos utilizar la función contar.si. Nuestro rango sería nuestro criterio de búsqueda pues sería la hoja la que estamos buscando, y la ventaja de esta función es que si la hoja no existe, pues nos regresa un valor 0, y en este caso si la hoja no existe, o sea, porque no la va a encontrar, me va a decir que existe 0 veces. Si existe más de una vez o por lo menos una vez, pues me va a regresar un valor mayor que 0. Entonces, al regresarme un valor mayor que 0, yo ya voy a saber que sí existe. Ahora, recordemos algo importante. Nuestras variables del tipo booleano solamente pueden obtener dos valores, falso y verdadero, como lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, ¿verdad? Y también es cierto que además de que solamente pueden obtener o pueden almacenar verdadero o falso, ¿verdad? La realidad es que también si yo le asigno un valor de 0, se refiere a que es falso, y si le asigno un valor diferente a 0, es lo mismo como si le dijera que es igual a verdadero. Entonces, partiendo de esa parte, si yo hago un contar.si sobre lo que quiero buscar en la hoja contadores y no encuentra nada o no encuentra lo que ando buscando, dijimos que me iba a regresar el valor de 0 porque no encontró ninguna ocurrencia. Entonces, si es 0 y si yo le asigno ese valor a esta variable, pues en teoría debería de ser falso.
y si el valor, y si encuentra el valor que estamos buscando con la función contar.si, si es un valor mayor que, si el resultado es un valor mayor que 0, pues al asignarle este valor a esta variable de tipo booleano, es como si le estuviéramos diciendo, ¿verdad? Si lo estuviéramos estableciendo a verdadero. Entonces vamos a igualar esta variable con el uso de nuestro objeto worksheet function, y vamos a mandar llamar a la función. Recordemos que aquí los nombres de las funciones están en inglés, y la función contar.si es la función count_if, ¿ok? Y pues esta función, recordemos, nos pide dos parámetros. El primer parámetro es el rango donde queremos buscar, y el segundo es el criterio. Entonces nuestro rango va a ser this workbook. Recordemos, siempre tiene que ser this workbook porque estamos trabajando en este libro. Punto sheets, ¿qué hoja? Nuestro parámetro, nombre hoja. Punto range. ¿Y dónde dijimos que íbamos a buscar? Dijimos que íbamos a buscar en la columna A, que es en la columna en la cual tenemos nosotros los nombres de las hojas. Entonces aquí le vamos a decir que vamos a buscar en la columna A, ¿ok? Y ese es nuestro primer argumento o nuestro primer parámetro. El segundo argumento es el criterio. ¿Qué es lo que voy a buscar ahí? Pues lo que voy a buscar es el nombre de la hoja. O sea, voy a buscar en la hoja, perdón, aquí no es, en esta parte de aquí, discúlpeme, aquí no es nombre de la hoja, aquí debe ser contadores, que es la hoja donde están mis contadores, ¿ok? No nos confundamos aquí, esta hoja es donde vamos a ir a buscar la información, y mi parámetro nombre de hoja es el nombre de la hoja que yo voy a ir a buscar ahí en esa lista de contadores, ¿ok? Entonces voy a buscar en mi hoja contadores en el rango A, y voy a decirle que me cuente cuántas veces existe, o si es que existe nombre de hoja en este caso, que si regresamos al ejemplo que poníamos, andábamos buscando materiales. Entonces, en teoría, si yo voy a la hoja contadores y busco o cuento cuántas veces existe materiales, pues me va a decir que existe una vez. ¿Ok? Entonces aquí, el siguiente argumento va a ser nombre hoja. Y aquí ya debería de tener el resultado. En esta parte de aquí ya debería de tener el resultado. Dijimos que esta parte de aquí, el uso del worksheet function y la función contar.si, me va a regresar un valor, ¿verdad? Siempre y cuando pues yo especifique aquí de manera correcta la hoja contadores, que no me haya equivocado, y el rango, pues en teoría me debería de regresar valor 0 en caso de que no exista el nombre de la hoja en esa lista, o un valor mayor que 0, dependiendo de las veces que lo encuentre. Entonces, si es un valor de 0, dijimos que existe contador y va a ser igual a falso, y si es un valor diferente a 0, o sea, mayor que 0, existe contador, va a ser a verdadero. Entonces, después de esta parte, ya tendríamos aquí, ya podríamos aquí continuar con la siguiente parte. Ahora, lo que sigue aquí es después de que ya nos aseguramos de que existe la información o el nombre del contador o el contador que estamos buscando. Ahora tendríamos que buscar el siguiente número disponible o obtener ese valor de la siguiente columna, en este caso de la columna B. ¿De acuerdo? Entonces, vamos entonces a traernos esa parte. Vamos a ver cómo tenemos que hacerle para traernos esa parte. Eh, y vamos a declarar aquí, voy a declarar también un par de variables. Le voy a poner dim contador actual del tipo long y dim contador siguiente también del tipo long. Recuerden, estoy declarando las variables un poco largas con nombres completos para que sea más ilustrativo, ¿verdad? Una vez que ya estemos acostumbrados y que dominemos a la perfección esa parte, pues podemos utilizar, si nuestra memoria no nos falla, podemos utilizar nombres más cortos, ¿de acuerdo? Entonces, contador actual, ¿a qué va a ser igual? Pues en teoría debería de ser igual al valor de la columna B donde encontremos el valor que estamos buscando. ¿De acuerdo? Entonces, como ya vimos que existe, si aquí, por ejemplo, eh,
si existe o si no existiera el contador, ¿ok? Aquí ya le dijimos, existe hoja. Si la hoja de contadores no existe, va a ser valor -1. Si el nombre de la hoja que estamos buscando no existe, va a ser valor -2. Ahora vamos a ponerle aquí, si existe contador es igual a falso, entonces vamos a ponerle aquí en caso de que no exista, porque recordemos, no nos confundamos, puede existir la hoja, ¿ok? El nombre de la hoja, pero puede que acá no exista el contador. Entonces, si el contador no existe, si me regresa 0 aquí, quiere decir que no está dado de alta el contador. Entonces aquí le voy a dar un valor de -3, ¿ok? Y termino. Si paso esa parte, quiere decir que el contador sí existe. Entonces ahora me interesa saber cuál es el contador actual. Y pues el contador actual no va a ser otra cosa nada más que voy a utilizar el mismo objeto, worksheet function, recordemos que es con el que estamos trabajando, es el que estamos reforzando, estamos utilizando diferentes funciones, ya utilizamos por acá coincidir, por acá utilizamos coincidir, aquí utilizamos ahorita la función contar.si y vamos a utilizar ahora la de buscar b, que en inglés es la función VLOOKUP, ¿ok? El primer argumento me dice valor buscado. ¿Qué quiero buscar? Ah, pues quiero buscar el nombre de la hoja. ¿En dónde lo voy a buscar? Pues lo voy a buscar this workbook.sheets en la hoja contadores. .range desde la columna A hasta la columna B. Mi columna o el indicador de columnas va a ser el número 2 porque es donde está el siguiente contador o el número consecutivo. Y mi último parámetro, pues como es una coincidencia exacta, le voy a poner falso. ¿Ok? Aquí ya debería de tener un valor. Puede que tenga un valor. Si por alguna razón aquí está vacío, pues simplemente acá me va a indicar un 0, ¿no? Entonces ya tengo el contador actual. Aquí ya tengo contador actual. Ahora, a contador siguiente, pues únicamente lo que voy a hacer es que contador siguiente va a ser igual a contador actual más 1, ¿ok? Porque obtuvimos el número y automáticamente le asignamos el siguiente, le sumamos 1 para que la siguiente vez que utilicemos la función ya tengamos ese número incrementado a 1 y tengamos el siguiente número disponible. Perfecto. Ahora, después de esto, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Pues ahora lo único que nos falta es este dato, el del contador siguiente, y venir acá y sumarle 1 a esta parte de acá. Entonces vamos a hacer ahora, vamos a ir a sumarlo y lo vamos a hacer. Como tenemos que saber en qué fila se encuentra en qué fila se encuentra esa hoja, vamos a declarar acá una variable fila del tipo long. Recuerden, no se desesperen si estamos escribiendo muchas líneas. Esta función puede servir para cualquier proyecto y puede servir para cualquier hoja, ¿ok? Entonces, esa es la idea de las funciones y puede que nos tardemos una clase completa desarrollando estas funciones y después únicamente nos vamos a deleitar mandando al llamar nada más y esperando nada más el resultado, ¿ok? Ese es el chiste de esto, ¿ok? Entonces, como ya vimos que sí existe todo lo demás y ya estamos dentro de la hoja, ya tenemos nuestros datos, pues ahora simplemente vamos a ir y vamos a traer la fila en la que se encuentra lo que estamos buscando y simplemente lo que vamos a hacer, vamos a utilizar otra vez nuestra función y le vamos a poner aquí fila y le vamos a decir que es igual, por acá teníamos, voy a copiar de por acá el match y lo voy a pegar aquí, le voy a decir que es igual a match, valor buscado, le voy a decir que es nombre hoja. ¿En qué hoja lo voy a buscar? En mi hoja de contadores.
El rango va a ser en la columna A y una coincidencia exacta. Entonces esto ya me debería de dar, o de dar la fila, el número de fila, la posición relativa en la cual se encuentra este nombre de hoja que ando buscando o este contador. Entonces ya que tengo la fila, ya tengo la fila ubicada, ya sé en qué hoja es, que es en la hoja contadores, y ya sé dónde voy a ir a hacer. Entonces, lo único que me hace falta ahora es ir a esa hoja y el número del contador, incrementarlo o establecerlo con este valor, contador siguiente. Entonces, ahora lo único que tengo que hacer es decirle, bueno, voy a poner aquí un comentario. Incrementamos más 1 el valor del contador. Y aquí le vamos a poner. Fíjense lo que voy a hacer acá. Como estoy trabajando únicamente con la hoja, o mejor dicho, estoy trabajando en la hoja de la hoja contadores, voy a hacer referencia a esa parte. Me voy a ir hasta por acá. Voy a abrir un bloque width y la voy a declarar aquí. Y acá le voy a poner en width para cerrar el bloque. Y entonces, esto lo voy a meter un poco más para no tener que estar repitiendo tanto esta parte. Voy a quitar este de aquí. De la misma manera lo voy a quitar de aquí. Y entonces aquí solamente tendría que poner punto range. Ok, ¿cuál es el valor que necesito incrementar o qué parte de mi hoja necesito modificar? Pongamos el ejemplo de que ando buscando la hoja materiales o el contador de la hoja materiales. Entonces, con la función o con la variable fila, que utilizamos la función coincidir, me debería de dar en teoría la fila número 2 o el valor número 2. Ahora, ¿qué columna es la que voy a modificar? La que voy a modificar es la columna B. ¿Ok? Entonces ya sé que la columna es la B y solamente necesito saber en qué fila. Y fila la tengo guardada en esta variable que se llama fila. Entonces le voy a decir que punto range, mi columna B, concatenada o concatenamos con el valor que tenga la variable fila, que en este caso sería la columna, perdón, la fila número 2. Le vamos a decir que punto value va a ser igual a contador siguiente. ¿Ok? Entonces aquí ya estamos incrementando el valor de nuestro contador. ¿Ok? Ahora, ya tenemos esa parte y ya obtuvimos el valor actual, el contador actual, y obtuvimos el contador siguiente. Pero aparentemente ya terminamos aquí con todo, pero nos hace falta algo muy importante. Nos hace falta saber, o mejor dicho, nos hace falta asignar el valor a nuestra función, porque recordemos que la función se va a encargar de hacer todo esto, pero al final me tiene que dar un resultado. Entonces aquí le vamos a poner que siguiente ID va a ser igual a contador actual. No puede ser igual a contador siguiente, ¿ok? Porque contador siguiente lo estamos utilizando para incrementar y guardarlo allá en la hoja contadores para la siguiente vez que utilicemos nuestra función. Por eso es importante guardar el valor actual en una variable para que lo tengamos ahí guardado. Ya después de que se guarda, pasamos a lo siguiente, incrementamos y vamos y modificamos, pero ya el valor actual ya lo teníamos antes guardado en nuestra variable. Entonces, siguiente ID debe ser igual a contador actual, y esto me debería de regresar el valor que necesitamos nosotros, en este caso, para cuando vayamos a crear un registro nuevo. Entonces, vamos ahorita a probar, déjenme nomás aquí, voy a poner unos comentarios. Tenemos el contador actual. Y vamos a ponerle aquí, le sumamos 1 al contador actual para obtener el siguiente número. Y
Vamos a ponerle aquí, buscamos el número de fila donde se encuentra que necesitamos. Y asignamos el contador actual a nuestra función. Perfecto. Muy bien. Entonces, recapitulemos rápido. Dijimos que en caso de que no exista la hoja contadores, nuestro valor o el valor de nuestra función va a ser -1. Entonces, si nosotros cuando mandemos llamar al siguiente ID y le pasemos por argumento el nombre de la hoja, en caso de que nos regrese un valor de -1, nosotros tenemos que cuidar esa parte, ¿ok? Recordemos, -1 es porque no existe la hoja contadores. -2 va a ser porque no existe la hoja que estamos buscando. Y por acá teníamos -3 en caso de que el contador no esté dado de alta en nuestra hoja contadores. Esta parte es importante, ¿ok? Hay que tenerlo bien en cuenta porque esa parte deberíamos de considerarla siempre cuando mandemos llamar a nuestro contador. Cuando ya lleguemos a la parte de utilizarlo en los formularios, vamos a ver esa parte, ¿ok? La vamos a definir muy bien. Ahora vamos a probar nuestro contador para ver si es cierto que funciona. Voy a abrir la bendita ventana de inmediato y aquí voy a probar el contador. Voy a poner visible únicamente este procedimiento para que no me haga estorbo lo demás. Voy a tomar y voy a ejecutar aquí siguiente ID. Voy a poner, vamos a hacer las pruebas, ¿ok? Me voy a venir acá y la hoja contadores la voy a modificar el nombre y le voy a poner una S de más. Y voy a buscar la hoja, o mejor dicho, el siguiente contador para materiales, ¿ok? Para mi tabla de materiales. Si me voy acá a contadores, tabla de materiales tiene el número 15, me debería de regresar el 15 y después se debería de incrementar el valor a 16. Vamos a ver si es cierto. Voy a pegar aquí materiales, cierro paréntesis, ok. ¿Cuál crees que va a ser el resultado? Pues exactamente no debería de ser el resultado del contador. Debería de regresarme -1 porque le cambiamos el valor o el nombre a la hoja contadores. Esto quiere decir que la hoja contadores no existe. Ok, me voy a regresar a mi hoja contadores, le voy a dejar el nombre correcto. Ahora me voy a ir y voy a poner el nombre de la hoja materiales, pero le voy a agregar una S de más. Y en teoría esto me debería de regresar -2, ¿ok? Porque no existe la hoja, el objeto materiales con doble S, ¿ok? El objeto, o sea, se refiere a mi hoja acá, el nombre de mi hoja de trabajo. Ahora, sí existe mi hoja materiales y me voy a ir a la hoja contadores y ahora voy a modificar acá materiales y le voy a poner doble S y en la llamada voy a mandar llamar a la hoja correcta, que en teoría va a existir el objeto, pero el contador no va a estar dado de alta, entonces me va a regresar -3. Entonces, si yo regreso, modifico y dejo los datos como los tenía anteriormente, ahora revisemos esta parte de aquí. Tenemos el número 15, ¿ok? Si yo ejecuto aquí, pues me debería de regresar el número 15 y automáticamente debería de cambiar el número a 16. Aquí tengo el número 15, me voy a la hoja de cálculo y aquí ya tenemos el número 16, que es el siguiente contador. Entonces, funcionó. Esta era la parte que andábamos buscando, la parte que necesitábamos para poder tener nuestra función siguiente ID. Entonces, más adelante, en caso de que querramos hacer algún comentario, vamos a venir aquí y le vamos a poner aquí lo que vayamos necesitando, ¿ok? Para no consumirnos tanto tiempo. Entonces, vamos a ver cuál es el siguiente requerimiento. Voy a guardar y déjenme depurar, compilar. Bueno, no tenemos aparentemente errores de compilación o errores de sintaxis. Me voy a ir a requerimientos y luego dice ocultar hojas. Vamos a ir con la siguiente función. Ocultar hojas, dijimos que esta iba a ocultar todas las hojas del libro y recordemos que al menos una hoja debe de estar visible. Esta parte es importante, dijimos, porque esta parte, bueno, es importante porque no podemos tener todas las hojas ocultas. Por lo menos debe de haber una hoja visible para que esta parte no nos genere un error. Entonces, partiendo de ahí,
vamos a hacer entonces nuestra siguiente función, ocultar hojas, y vamos a hacer, vamos a escribir el código y vamos a ir probando para que vayamos viendo cómo funciona. ¿Ok? Vamos allá. Ok, como dijimos que era importante dejar una hoja visible, necesitamos saber entonces, o necesitamos saber qué hoja es la que vamos a dejar visible. ¿Ok? ¿Qué hoja es la que vamos a, a dejar visible mientras ocultamos todas las demás? Entonces, aquí es importante, de la misma manera que como lo hemos hecho siempre, eh, declarar un parámetro o escribir un parámetro para solicitar el nombre de la hoja a la cual no queremos ocultar. Entonces voy a ponerle aquí ocultar hojas. ¿Cómo le ponemos? ¿Cómo le ponemos? Mm, vamos a ponerle uh, ok, le vamos a poner, pues le vamos a poner hoja visible. En realidad lo que va a hacer la función va a ocultar todas las hojas menos la hoja que nosotros tengamos aquí. ¿Ok? Entonces, vamos a decirle o vamos a declarar o vamos a generar un ciclo, y sobre ese ciclo vamos a ir revisando y vamos a ir ocultando todas las hojas menos la hoja que nosotros le indiquemos aquí. ¿Ok? Entonces vamos a tener que hacer algo similar como cuando hicimos existe hoja, pero ahora simplemente lo que vamos a hacer es que si el nombre es diferente a lo la vamos a ocultar. Si el nombre es igual a pues esa no la vamos a ocultar. Entonces vamos a declarar un objeto WS del tipo worksheet y vamos a crear el ciclo y le vamos a decir que por cada hoja en this workbook.sheets, ponerle acá next WS, y lo único que tenemos que hacer aquí es muy fácil. Le vamos a decir aquí que si ws.name es diferente a hoja visible, entonces recordemos, si es diferente, porque la única que tenemos que dejar visible es esta que le estamos pasando por parámetro. ¿Ok? Entonces, si es diferente el nombre de la hoja que estamos revisando en ese momento, que es ws, voy a poner esta mayúscula, ws.name se refiere a la hoja que se está revisando en ese momento por donde está pasando el ciclo. Si esa hoja es diferente, el nombre de esa hoja es diferente a la hoja que quiero dejar visible, ¿ok? Entonces, ws, bueno, le vamos a poner punto visible, le vamos a poner que es igual, y aquí en esta parte de aquí vamos a utilizar, como habíamos dicho, vamos a utilizar la opción que nos daba como resultado, o que era la opción creo número 2, que es esta opción que es muy oculta para que no la podamos mostrar desde ya, desde el menú contextual, cuando le damos ratón, clic derecho, perdón, o botón secundario sobre el nombre de la hoja, y me permite ver los nombres de la hoja que están ocultas. Con esta opción que estamos aquí, con esta propiedad que estamos estableciendo, no va a ser posible verlo desde ya. Únicamente vamos a poder hacer visibles las hojas a través de código o viniendo acá al explorador de proyectos, seleccionando el objeto y establecer su propiedad visible a el valor que le corresponde. ¿Ok? Entonces, de esta manera, estando en la hoja que vayamos a estar, pues únicamente cuando mandemos llamar a esta función, simplemente vamos a venir
se va a revisar, se va a evaluar, y la hoja, ¿verdad? La hoja que sea la que le estemos pasando por parámetro, esa va a quedar visible. ¿Cómo va a funcionar esto? Pues en teoría, esta hoja las hojas deberían de estar todas ocultas, y cuando nosotros utilicemos o que vayamos a cambiarnos de una hoja a otra, deberíamos de mandar llamar a esta función, ¿verdad? Para que esta función oculte las hojas y únicamente me muestre la hoja que yo quiero en ese momento visualizar. ¿De acuerdo? Debería en teoría entonces ocultarme todas las hojas y únicamente dejarme visible a la hoja en la que me voy a posicionar. Entonces la vamos a dejar por este momento hasta ahí, y conforme la vayamos necesitando la vamos a ir a hacerle alguna modificación en caso de que necesitamos hacer una modificación. Ok, vamos a probarla, vamos a ver si esta parte funciona, vamos a depurar primero y compilar. Ok, no tenemos ningún error. Ahora, es importante, recordemos nuestra, déjame pongo esto más para abajo, y recordemos nuestra técnica o algo que nos hemos puesto como regla. Ok, validar que exista nuestra hoja. Ok, ahora vamos a validar que exista la hoja. ¿Qué hoja? Hoja visible, que es la que se va a quedar, la que se va a quedar visible. En caso de que no exista, le vamos a decir aquí que ocultar hoja va a ser igual a falso. ¿Ok? Y eso nos va a indicar entonces que en caso de que ocultar hoja su valor sea falso, pues quiere decir que ocurrió un error y no se pudo llevar a cabo lo que le estamos indicando, esta parte de acá, y entonces no va a poder hacer toda esta parte de aquí porque en este momento va a salir. En caso de que no pase ningún error, pues entonces ocultar hoja, perdón, va a ser igual a por acá. Siempre y cuando, vamos a ponerle acá, con error, resume next. Recordemos que dijimos que esto nos hace brincarnos cualquier error, en caso de que tenga algún error. Pero aquí tendríamos a bien que evaluar si error.number, ¿ok?, es igual a 0, entonces ocultar hoja es igual a verdadero, quiere decir que todo salió de maravilla. Si no, vamos a decirle entonces que, bueno, no ocupamos aquí decirle nada. En caso de que no, en caso de que no ocurra ningún error, o en caso de que ocurra algún error, pues esta parte simplemente nunca va a llegar a ser verdadero. Por defecto, recordemos que como es una función del tipo booleano, su valor original es falso. Entonces, en caso de que llegue a ocurrir algún error, pues va a seguir siendo falso. Entonces, cuando yo evalúe esta función, pues el valor o el resultado debería de ser verdadero si todo sale bien, o falso en caso de que no exista la hoja, de que quiero dejar visible, o en caso de que ocurra algún error. Ok, vamos a probar en nuestra ventana de inmediato, ocultar hojas, y le voy a decir que la que quiero dejar visible es la que se llama inicio, pero le voy a poner doble O, a ver qué me dice. Me dice falso, quiere decir que pues no la pudo llevar a cabo. Ok, ahora tengo acá todas mis hojas visibles, inicio, materiales, entradas, tengo todas las hojas. Ok, ahora voy a irme y voy a ejecutar con el nombre de la hoja inicio. Ejecuto, ya me dijo que el resultado era verdadero, quiere decir que todo ocurrió de manera satisfactoria. Vamos a ver si efectivamente únicamente tengo mi hoja inicio. Ok, inicio. Si yo me voy aquí y le hago clic derecho o botón secundario, vean que no me aparece disponible la opción de mostrar, o sea que no puedo ver aquí ninguna de las hojas. Si yo hago clic en materiales, no me permite verla. ¿Por qué? Porque recordemos, cuando le damos clic en materiales o a cualquiera de los iconos de ahí, estábamos en el procedimiento, por ejemplo, ir a inicio. Ir a inicio lo que hacía era mostrar hoja, y me voy a ir a mostrar hoja, voy a ver su definición para ver la función, y simplemente lo que hacía era que si la hoja existía, me la ponía activa, pero no me puede poner activa una hoja que no está visible. ¿Ok?
No me puede poner una hoja activa, una hoja que no está visible. Entonces, aquí lo que nosotros tendríamos que hacer, aquí tendríamos que venir a modificar esta parte de acá. Si nosotros queremos que nos muestre esta hoja, ¿ok? Nosotros tendríamos que hacer primero esta parte visible, porque recordemos, todas nuestras hojas, en teoría, deberían de estar ocultas, como lo hemos dicho desde el principio. Entonces, aquí nosotros tendríamos que poner que cuando entremos a esta hoja o cuando vayamos a esta hoja, ¿verdad? Primero hagamos visible esta hoja para que podamos ponerla activa. Si no la ponemos visible, entonces no la podemos poner activa. Entonces vamos a hacer ahorita una modificación a esa parte para que esta parte nos siga funcionando. ¿Ok? Entonces vamos a quedarnos aquí tantito en mostrar hoja y vamos a ver cómo podemos hacerle. Si lo más rápido y lo más sencillo sería utilizar la instrucción thisworkbook.sheets, que sheets, esta misma hoja en la que estamos aquí, nombre de hoja, la que queremos mostrar, y aquí únicamente le ponemos visible, igual, creo que era -1, vamos a ver, voy a agarrar, a tomar cualquier hoja, la hoja seguridad, voy a ver su propiedad visible, y -1 es la que aparece como visible. Entonces yo aquí le pongo -1, ¿ok? Y automáticamente, cuando yo entro a esta hoja, bueno, primero me la hace visible y luego me la activa. ¿Ok? Vamos a ver si es cierto. Materiales, ahora sí, ahí está. Ya me mandó a mi hoja de materiales. Ahora, lo ideal sería que cuando yo entrara a esta hoja, como dijimos hace un rato, en teoría deberíamos de tener solamente la hoja en la que estamos trabajando, la deberíamos de tener visible, únicamente esa para que siempre naveguemos a través del menú, perdón, a través de los iconos y que solamente podamos hacerlo eso, para no tener que entrar a una hoja a la cual no tengamos permiso o qué sé yo. Entonces, siempre deberíamos de movernos entre hojas a través del icono que hemos definido para ello. Entonces, para esto, lo que tendríamos que hacer entonces es que cuando yo me mueva de una hoja a otra hoja, como lo hicimos aquí, entonces lo que debería de hacer es, una vez que la hago visible, vamos a ponerle aquí, hacemos visible la hoja a la que queremos movernos. ¿Ok? Activamos la hoja y después, ¿qué deberíamos de hacer? Después deberíamos de ocultar todas las demás hojas, porque queremos únicamente dejar visible en la hoja en la que estamos posicionados. Entonces aquí mandamos llamar a la función que acabamos de escribir, ocultar hojas, y le vamos a decir que la única hoja que va a quedar visible, pues va a ser nombre, perdón, nombre hoja, que es esta hoja a la cual nos estamos yendo. Entonces, en teoría, cada vez que yo utilice la función mostrar hoja, me debería de poner la hoja visible, llevarme a esa hoja y después ocultar todas las demás. Vamos a ver si no caemos aquí en algún error. Voy a depurar, compilar, voy a guardar y me voy a ir a inicio. Listo, tengo en inicio únicamente esa hoja visible, me voy a materiales, entro a la hoja materiales, se ocultan todas las demás hojas, me voy de nueva cuenta a inicio, me voy a entradas, únicamente entradas, inicio, salidas, inicio, unidades de medida, inventario, configuración. Aquí tengo, me faltó la de contadores, todavía no tenemos el icono para todavía no tenemos el procedimiento para ir a la hoja contadores. Vamos a de una vez hacerlo. Acá lo tenemos en funciones. No, perdón, en aplicación tenemos todos los procedimientos sub para los macros. Aquí voy a poner sub ir a contadores. Y le vamos a poner mostrar hoja contadores. Mostrar, me ha faltado una R. Vamos a ir acá, contadores,
asignar macro, ir a contadores, aceptar, vamos a contadores, me regreso a configuración, me regreso al inicio, tampoco la tiene esta, asignar, ir a inicio. Ok, listo. Inicio, configuración, inicio, configuración, contadores, configuración, inicio. Ok, perfecto. Ya tenemos entonces funcionando, pues también ahora sí que nuestra función personalizada o nuestra UDF, que se llama ocultar hojas. Entonces, recordemos algo interesante. Si por alguna razón no logramos entender parte de lo que estamos haciendo, regrésate un poco, ponle pausa, vuélvelo a repetir, revísalo, analízalo, eh, llévalo con calma. Lo interesante aquí o lo importante es que quede bien entendida esta parte, porque el uso de las funciones, ¿verdad? Como decía hace rato, nos va a tomar un rato, nos va a tomar un par de horas, quizá 3, 4 horas, escribir las funciones y comprenderlas para que después únicamente estemos haciendo esa parte, ¿no? Lo que estamos haciendo con esta parte, recordemos, le vamos a poner que sea algo, que no sea algo al ahí se va o algo mal hecho. Lo que queremos hacer es hacer las cosas bien y queremos que nuestro proyecto sea 100% funcional, que sea una herramienta que además de ser funcional, pues que esté bien escrita, que esté bien desarrollada, ¿verdad? Y que en la medida de lo posible, si nosotros queremos hacer algunos cambios en el futuro, pues no batallemos tanto en cambiarlo y si queremos agregarle cosas nuevas, pues que podamos parametrizar o que sea configurable de manera sencilla, de manera rápida y que no necesariamente tenga que ser un programador o alguien que conozca de código el que pueda quitar o poner cosas, ¿verdad? Por eso es que estamos utilizando una hoja de configuración, hoja de configuraciones. En caso de que necesitemos algún parámetro, vamos a guardar también sus parámetros en alguna hoja para que siempre cuando querramos modificar algo, pues podamos ir a siempre a esa hoja y que se pueda hacer para que sea lo más dinámico posible. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver qué otra función nos hace falta, si es que tenemos alguna otra función o algún otro requerimiento para que continuemos. Y nos falta... Ok, nos falta una que dice hoja visible. Esta la vamos a dejar pendiente. Creo que esta, yo creo que lo estamos resolviendo con la que veíamos ahorita, la de mostrar hoja, que modificamos ahí esa parte. Entonces, la vamos a dejar pendiente. En caso de que la necesitemos más adelante, pues vamos a construirla. Ok, por lo pronto, creo que ya tenemos de entrada, creo que ya tenemos las funciones que vamos a necesitar. Ahora lo que sigue es darle una repasada, practica, repasa las funciones que hemos definido, utilízalas aquí en la ventana de inmediato, crea un procedimiento como le hicimos por acá, un procedimiento que hicimos probar número de fila, puedes practicar, crea procedimientos nuevos en el cual puedas probar esta función. No importa que los contadores se incrementen, luego los vamos a restablecer, los ponemos a 1 o le ponemos el siguiente valor que debería de estar disponible. Lo interesante, lo importante aquí y lo primordial es que practiques una y otra vez lo que estamos haciendo. Como decía hace unos minutos, es importante que comprendamos el tema de las funciones. Es indispensable ya en este nivel intermedio, ya no deberíamos de tener problemas con el tipo de variables, ya deberíamos de saber qué tipo de variable utilizar en cada caso en específico, ya deberíamos de saber en qué momento podemos utilizar una función o en qué momento debemos utilizar un procedimiento sub. Ya deberíamos de saber también, ¿verdad? ¿Cuál es el beneficio que tenemos de utilizar una función? ¿Cuáles son sus restricciones? ¿Cuáles son sus bondades? ¿Cuáles son sus defectos? Esa parte nos debe de quedar bien claro para que entendamos bien el concepto de lo que estamos haciendo. Importante también recordar, trabajar y practicar los ciclos como lo hemos estado haciendo con las diferentes funciones. Me voy a ir aquí, existe hoja. Aquí tenemos un ciclo for each. ¿Okay? Es importante comprenderlo bien. Si tienes alguna duda con este ciclo,
¿verdad? Si tienes alguna duda, si no sabes cómo funciona, que en teoría ya deberías de saber a estas alturas, porque regularmente los ciclos se enseñan, ¿verdad? O se aprenden en el curso básico, pero es algo sencillo, ¿verdad? En caso de que tengas alguna duda, pues escribe un comentario para que lo revisemos, pero creo que no debería de haber ningún problema con ello. Entonces tenemos ya varias funciones, existe hoja, mostrar hoja, número de fila, ocultar hoja, siguiente ID. Tenemos 3, 4, 5 funciones que hemos ya desarrollado en estas primeras horas de nuestro curso, ¿verdad? Y estúdialas, repásalas para que te quede muy, muy claro lo que vamos a hacer. La siguiente parte que vamos a ver, vamos a ir a desarrollar nuestro primer formulario, y el primer formulario que vamos a integrar va a ser el formulario de login, va a ser el primer formulario que vamos a integrar a nuestra herramienta, ¿verdad? Lo vamos a diseñar, le vamos a poner todo lo que necesita, y después de ello lo que vamos a hacer es que ya una vez que tengamos nuestro formulario y que hayamos entrado, lo que vamos a hacer es que vamos a venir, vamos a adicionar por acá una etiqueta, acá abajo donde dice control de inventario básico, vamos a poner aquí una etiqueta o un cuadro de texto que diga usuario, que nos muestre el usuario con el que hemos accedido a nuestra herramienta, que aquí nos ponga el usuario actual, ¿verdad? Y probablemente vamos a adicionar un icono por acá, algo que me permita bloquear la aplicación, que en ese momento cuando yo le haga clic a ese icono, se bloquee la aplicación, que no se pueda utilizar, a menos que yo venga y cuando le haga clic en bloquear, se va a bloquear, y lo que va a pasar es que se me va, cada vez que yo quiera utilizar una de las funciones o uno de los iconos de acá, me va a mostrar el formulario de login hasta que pues yo tenga bien desbloquearlo, ¿no? O sea, si me voy a levantar, me voy a mover de mi lugar en ese momento y no quiero cerrar mi herramienta o mi aplicación, lo bloqueo, ¿verdad? Para que no vaya a suceder un imprevisto, y a menos que yo le ponga otra vez la contraseña, pues ya voy a poder seguir trabajando. Entonces, una vez que vamos a tener aquí nuestro usuario y vamos a poder bloquearlo, desbloquearlo, y ya una vez que hayamos hecho esa parte, que hayamos trabajado ya con lo de el login y lo que refiere a la seguridad, que se muestre al principio, que no me deje entrar si no conozco el usuario y la contraseña, y que haga todo lo demás. Entonces, después de esa parte, vamos a continuar con la parte del formulario de materiales. Por lo pronto, revisa bien, dale una estudiada a las funciones. Si tienes duda con los ciclos, como decíamos, revisa los ciclos. Si ya tienes experiencia o en algún momento hiciste algún formulario de login, pues no te va a ser difícil, ¿verdad? A los que tomaron el curso de macros básico con nosotros, pues fue una práctica que hicimos en la última clase, entonces no deberíamos de tardar mucho o entretenernos mucho en esa parte del login, porque lo que vamos a hacer simplemente va a ser utilizando ya o teniendo ya las funciones, ¿verdad? Que teniendo ya las funciones que desarrollamos, va a ser mucho más fácil ir a buscar o validar si un dato existe, para que entonces podamos terminar rápido esa parte de la programación. Entonces, vamos entonces a dejar esta clase hasta aquí, y en la siguiente clase vamos a continuar con la programación de nuestro formulario de login. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente video.